Esta es la historia del hombre más controversial de la historia antigua. Un héroe, un guerrero, un rey, un asesino. Su nombre se ha vuelto sinónimo de valentía, pero su vida esconde secretos tan oscuros que cambiarán para siempre tu percepción de quién fue realmente este hombre. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Año 1025 a.C. Las colinas de Belén, Israel. Mientras los ejércitos se preparan para una guerra que definirá el destino de una nación, un adolescente de ojos brillantes y cabello rojizo cuida las ovejas de su padre en las colinas. Su nombre es David. Tiene apenas 15 años y no tiene ni idea de que en menos de 24 horas su vida cambiará para siempre. Pero para entender quién fue David, necesitas conocer al hombre que le tenía terror, el rey Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. Alto, imponente, un guerrero formidable, pero tenía un problema. Dios lo había rechazado por su desobediencia, y cuando Dios rechaza a un rey, envía a alguien para encontrar su reemplazo. Ese alguien era Samuel, el profeta más respetado de Israel. Samuel llega a Belén con una misión secreta. Va a la casa de un hombre llamado Isaí. Reúne a tus hijos, le dice Samuel. Uno de ellos será el próximo rey de Israel. Suscríbete para más historias. Isaí hace pasar a sus hijos uno por uno. 7 jóvenes, todos ellos fuertes, altos, impresionantes. Cualquiera de ellos parece un rey perfecto. Pero Samuel los mira a todos y dice: no, ninguno de estos es el elegido. Isaí se queda confundido. Bueno, tengo un hijo más, el menor, pero está en el campo, cuidando las ovejas Sando. Es solo un niño, tráelo. Ordena Samuel, y entonces entra David ampecoso, rojizo, delgado. No tiene el físico de un guerrero, pero Samuel lo mira y siente algo en su espíritu. Esta es la persona correcta. Toma aceite de oliva consagrado y lo derrama sobre la cabeza de David frente a todos sus hermanos. Tú serás el próximo rey de Israel. Imagina ese momento. Eres un adolescente pastor. Tus hermanos mayores son soldados, guerreros respetados, y de repente el profeta más importante de tu nación te dice que tú, el menor, el que nadie toma en serio, vas a ser rey. Pero aquí está el problema. Ya hay un rey, y ese rey tiene un ejército, y ese rey no tiene intenciones de renunciar. Así que David regresa a sus ovejas y espera. Mientras tanto, algo extraño le está pasando al rey Saúl. Está siendo atormentado por lo que las escrituras llaman un espíritu maligno, depresión, severa paranoia, ataques de ira incontrolables. Sus sirvientes están aterrorizados. Uno de sus consejeros tiene una idea. Majestad, necesitas música. Hay un joven pastor en Belén que toca el arpa como nadie. Su música calma el alma. Suscríbete al canal. Saúl acepta y manda llamar a David. Así que ahora David tiene 2 roles: pastor de ovejas y músico real. Cuando Saúl tiene sus episodios, David toca su arpa y el rey encuentra paz. Es el único que puede calmarlo, pero la calma no va a durar mucho. Porque mientras David toca música en el palacio, a pocos kilómetros de distancia, en el valle de Ela, está a punto de desarrollarse la confrontación más famosa de la historia antigua. Los filisteos, los enemigos mortales de Israel, han acampado en una colina. Los israelitas están en la colina opuesta. En medio de ellos, un valle, y cada mañana, durante 40 días, sucede lo mismo. Un hombre emerge del campamento filisteo, y cuando digo hombre, me quedo corto. Su nombre es Goliat de Gat. Mide casi 3 metros de altura. Su armadura de bronce pesa más de 57 kilos. La punta de su lanza pesa casi 7 kilos. Es una máquina de matar, y cada mañana Goliat camina al centro del valle y grita su desafío: envíenme a un hombre a 1 contra 1. Si él me vence, seremos sus esclavos. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Es una propuesta simple, una pelea a un ganador. El perdedor se somete. Pero hay un problema: ningún soldado israelita quiere pelear contra él. Ni uno en el rey Saúl, que mide más de 1.9. El guerrero más alto de Israel está paralizado de miedo. Sus mejores soldados se esconden. Cada día Goliat se burla de ellos, los humilla, insulta a su Dios y nadie hace nada. Hasta que un día
El padre de David le pide un favor. David, tus hermanos están en el ejército, en el frente de batalla. Llévales comida. Asegúrate de que estén bien. David toma queso, pan, grano y hace el viaje de 3 horas hasta el valle de Ela. Cuando llega, ve a 2 ejércitos acampados, listos para la batalla, y entonces escucha la voz. Es una voz que retumba por todo el valle. Goliat está dando su discurso diario de intimidación. David ve a los soldados israelitas retroceder con terror, y David pregunta: ¿quién es este tipo? ¿Por qué nadie lo enfrenta? Sus hermanos mayores se enfurecen con él. ¿Qué haces aquí, niño? Vuelve con tus ovejas. Solo viniste para ver la batalla como entretenimiento. Pero David no se calla. Sigue preguntando: ¿alguien va a pelear contra este gigante? ¿De verdad vamos a dejar que nos humille así? Las preguntas de David llegan a oídos del rey Saúl. El rey lo manda a llamar. Saúl mira a este adolescente pecoso parado frente a él y casi se ríe. ¿Tú quieres pelear contra Goliat? Eres solo un muchacho. Él ha sido guerrero toda su vida. Y aquí es donde David dice algo que revela quién es realmente. David mira al rey y dice: cuando estoy en el campo cuidando las ovejas de mi padre, vienen leones, vienen osos, y cuando toman una oveja, yo voy tras ellos, los golpeo y rescato la oveja de sus bocas. Cuando se vuelven contra mí, los agarro por su melena y los mato. He matado leones, he matado osos, y este filisteo será como uno de ellos. Suscríbete y activa la campanita. Este adolescente está diciendo que ha matado leones y osos con sus propias manos, no con trampas, no con ayuda. Solo él. David no era un pastor ordinario, era un protector letal. Las colinas de Belén estaban llenas de depredadores, y David había desarrollado habilidades de combate que nadie en el palacio conocía. Saúl no sabe qué pensar, pero está desesperado. Ninguno de sus guerreros va a pelear, así que decide: está bien, que Dios esté contigo. Saúl intenta ponerle su propia armadura a David, un casco de bronce, una coraza en una espada, pero David se la quita. No puedo moverme con esto, no es mi estilo. En lugar de eso, David toma su bastón de pastor, va a un arroyo y selecciona 5 piedras lisas. Las pone en su bolsa, toma su honda y camina hacia el valle. Cuando Goliat ve a David acercándose, no puede creer lo que ve. Los israelitas le están enviando a un niño. Es un insulto. Goliat grita: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Ven acá, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David se detiene y responde con palabras que se han repetido durante 3000 años: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te venceré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo serán comida para las aves y las bestias, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Goliat comienza a avanzar hacia David. Cada paso hace temblar la tierra. Es una montaña de músculo y metal moviéndose hacia un adolescente. Con una onda en David, no retrocede. En lugar de eso, corre hacia Goliat. Mientras corre, mete su mano en la bolsa, saca una piedra, la coloca en la honda y comienza a girarla sobre su cabeza. Necesitas entender algo sobre las ondas en el mundo antiguo. No eran juguetes, eran armas militares letales. Un hondero experto podía lanzar una piedra a más de 100 kilómetros por hora con precisión mortal. Los ejércitos tenían unidades enteras de honderos, y David había pasado años perfeccionando esta habilidad, protegiendo ovejas de depredadores. La honda giran, y David suelta. La piedra vuela por el aire como una bala. Goliat ni siquiera tiene tiempo de reaccionar. La piedra lo golpea justo en la frente, la única parte de su cabeza no protegida por el casco. El impacto es devastador. La piedra se incrusta en su cráneo. Goliat se detiene. Sus ojos se ponen en blanco y cae hacia adelante como un árbol talado. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo retumba por todo el valle. Silencio total. Miles de soldados de ambos lados se quedan en shock absoluto. El gigante invencible está en el suelo, derribado por un adolescente.
David corre hacia Goliat, toma la espada del gigante, que es tan grande que apenas puede levantarla, y le corta la cabeza. Los filisteos entran en pánico y huyen. Los israelitas, que segundos antes estaban aterrorizados, explotan en gritos de guerra y persiguen al enemigo en retirada. Suscríbete para más historias. En un instante, David pasa de ser un pastor desconocido al héroe nacional de Israel. Las mujeres salen a las calles cantando Saúl ha derrotado a miles, pero David a decenas de miles. David es llevado ante el rey Saúl de nuevo, pero esta vez no es como un músico o un chico con ovejas. Esta vez es como el guerrero que acaba de hacer lo que nadie más se atrevió. Suscríbete al canal. Saúl está impresionado, pero también siente algo más en inquietud, porque ese canto, Saúl ha derrotado a miles, David a decenas de miles, no le sienta nada bien. Saúl siempre ha sido el guerrero número 1 de Israel, y ahora, este adolescente lo está eclipsando. Pero Saúl disimula sus celos. Invita a David a vivir en el palacio, y es aquí donde David conoce a alguien que cambiará su vida para siempre, a Jonatán, el hijo del rey Saúl. Jonatán es el príncipe heredero. En circunstancias normales, él sería el próximo rey, pero Jonatán ve algo especial en David inmediatamente. Forman una amistad profunda y sincera. Las escrituras dicen que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Hacen un pacto. Jonatán le da a David su propia túnica real, su armadura, su espada y su arco. Es un gesto simbólico masivo. El príncipe heredero está reconociendo que David es digno de la realeza. David se convierte en comandante militar y cada batalla que pelea la gana. Su récord es perfecto, a la gente lo adora. Los soldados lo siguen con lealtad absoluta. Y cada victoria de David solo hace que el rey Saúl se ponga más y más nervioso. Un día, David está en el palacio, tocando su arpa para calmar uno de los episodios de Saúl. El rey está sentado en su trono, con una lanza en la mano, y mientras David toca, Saúl lo mira fijamente, y de repente, algo se quiebra en su mente. Saúl arroja la lanza directamente hacia David, intentando clavarlo contra la pared. David la esquiva por milímetros, la lanza se clava temblando en el muro detrás de él. David sale corriendo. En ese momento, todo cambia. Se da cuenta de que el rey quiere eliminarlo. Saúl lo intenta una segunda vez, otra lanza. David esquiva de nuevo. Ahora Saúl tiene un problema. No puede simplemente atacar a David abiertamente. David es demasiado popular. El pueblo lo ama. Los soldados lo aman. Si lo elimina públicamente, podría haber una revuelta. Así que Saúl idea un plan más astuto. Le dice a David: quiero que te cases con mi hija. Pero hay una condición: si quieres humano, necesitas traerme la prueba de que has derrotado a 100 enemigos filisteos. Es una trampa obvia. Saúl espera que David perezca en la batalla. 100 enemigos es un número imposible. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Pero David acepta el desafío y regresa, con la prueba de que derrotó no a 100, sino a 200 filisteos. Saúl está atónito y ahora está atrapado. Tiene que cumplir su promesa. David se casa con Mical, la hija de Saúl, pero el matrimonio no soluciona nada. La paranoia del rey solo empeora. Ahora David es su yerno, lo que lo hace aún más peligroso políticamente. Saúl llama a sus sirvientes y les da una orden directa: eliminen a David. Jonatán escucha esto y corre a advertirle: tienes que huir, mi padre ha dado órdenes de eliminarte. Esa noche, los soldados de Saúl rodean la casa de David. Mical, su esposa, ayuda a David a escapar por una ventana. Luego, coloca una estatua en la cama, la cubre con mantas y les dice a los soldados que David está enfermo. Para cuando descubren el engaño, David ya está muy lejos. Y así comienza la parte más larga y difícil de su vida: años como fugitivo. David huye al desierto, no está solo, sin ejército, sin dinero, sin comida. El hombre que hace unas semanas era el héroe nacional, ahora es un criminal con precios sobre su cabeza. Va a Nob, una ciudad sacerdotal,
donde un sacerdote llamado Ahimelech le da comida y la espada de Goliat. Luego, David hace algo desesperado. Huye a Gat, la ciudad natal de Goliat, en territorio filisteo, pero lo reconocen. ¿No es ese David el que derrotó a Goliat? David está en peligro mortal, así que finge estar loco. Comienza a babear, a arañar las puertas. Actúa como un demente. El rey de Gat lo ve y dice: sáquenlo de aquí, ya tengo suficientes locos. David escapa y se esconde en una cueva llamada Adulam. Y allí pasa algo increíble. Comienzan a llegar personas, hombres endeudados, con problemas, descontentos, marginados. En poco tiempo, David tiene un ejército de 400 hombres. No son soldados entrenados, son hombres desesperados, pero son leales a él porque los acepta cuando nadie más lo hace. Mientras tanto, Saúl descubre que el sacerdote Ahimelech ayudó a David en un ataque de furia. Ordena la destrucción de toda la ciudad de Nob. 85 sacerdotes son ejecutados. La ciudad entera es arrasada. Un solo sacerdote escapa a Abiatar. Huye y encuentra a David, contándole lo que Saúl hizo. David se quiebra: por mi culpa perecieron todos. Saúl los ejecutó porque me ayudaron. Es la primera vez que ve las verdaderas consecuencias de su situación. Personas inocentes están pereciendo por su causa, pero no puede detenerse. Saúl se obsesiona, toma a 3000 de sus mejores soldados y comienza a cazar a David por el desierto. David y sus hombres se esconden en cuevas, en montañas, moviéndose constantemente, viviendo como animales. Y entonces sucede algo extraordinario. David y sus hombres están escondidos en lo profundo de una cueva. De repente, escuchan pasos. Alguien entra. Es Saúl, el rey, en persona. Ha entrado solo a la cueva. Los hombres de David le susurran: esta es tu oportunidad, Dios te lo ha entregado. Elimínalo. Saúl está a metros. Vulnerable sería tan fácil. David se acerca silenciosamente, levanta su espada, y en lugar de atacarlo, corta un pedazo de su manto. Saúl termina y sale, sin saber que David estuvo ahí. Los hombres de David están furiosos. ¿Por qué no lo atacaste? Pero David sale de la cueva y grita: mi señor, el rey. Saúl se voltea, sorprendido. David se inclina y le muestra el pedazo de tela. Pude haberte atacado donde estabas a mi merced, pero no lo hice, porque tú eres el ungido del Señor. Saúl rompe en llanto: no eres más justo que yo. David ansé que serás rey. David lo jura, y por un momento parece que la persecución ha terminado, pero no es así. Semanas después, Saúl vuelve a perseguirlo, y sucede algo similar. David y sus sobrinos se infiltran en el campamento de Saúl por la noche. 3000 soldados durmiendo en el centro, Saúl, dormido, con su lanza clavada en el suelo. Su sobrino susurran: déjame atravesarlo con su propia lanza. Pero David lo detiene: no tocaremos al ungido del Señor. En lugar de eso, toman la lanza y la jarra de agua de Saúl y se van. Desde una montaña, David grita al campamento, humillando al comandante: protegen tan mal a su rey que cualquiera podría haberlo atacado. Saúl reconoce su voz y de nuevo se da cuenta de que David le perdonó la vida. Pero David ya no confía en él. Está cansado, años huyendo, años viendo morir a inocentes por su causa, y toma una decisión que sorprende a todos. Vuelve con los filisteos, le ofrece sus servicios como mercenario al rey de Gat. El rey acepta y le da una ciudad. Y ahora David está en una posición imposible, viviendo con los enemigos de Israel, fingiendo lealtad a ellos, mientras su corazón sigue con su pueblo. Durante más de un año vive en este engaño, un juego mortal donde un solo error significa la muerte. Y entonces llega el momento que lo cambiará todo. Los filisteos preparan la invasión más grande que Israel haya visto. Todos sus ejércitos se están juntando. Y Aquis, el rey filisteo, le dice a David: oye, tú y tus hombres vienen con nosotros a enfrentar a Israel. David está en el peor lío de su vida. Si dice que no, lo van a liquidar. Si dice que sí, tiene que pelear contra su propia gente. Pero
Entonces pasa algo increíble. Los otros comandantes filisteos le dicen a Aquis en espera: ¿qué hace este tipo aquí? Y si en plena batalla decide cambiarse de bando, nos va a destruir desde adentro. Aquis va donde David y le dice: mira, mis comandantes no confían en ti. Será mejor que regreses a Ziklag. David finge estar ofendido, pero por dentro está celebrando. Se acaba de salvar de tener que enfrentar a Israel. David y sus hombres regresan caminando a Ziklag. Probablemente van contentos de haber esquivado ese problema. Pero cuando se están acercando, ven una columna de humo a lo lejos. Al llegar, la escena es horrible. Ziklag está completamente quemada, todo destruido, y lo peor de todo, no hay nadie, ni una sola persona. Todas las mujeres, todos los niños, desaparecidos. Las esposas de David, los hijos de sus guerreros, se los llevaron. Fue una tribu llamada los amalecitas. Aprovecharon que no había nadie y atacaron sin piedad. Los hombres de David se quiebran. Algunos lloran en el suelo, otros gritan de rabia. Han perdido a sus familias. Y entonces empiezan a mirar a David con odio. Murmuran entre ellos: esto es culpa de él, nos trajo aquí. Por su culpa perdimos todo. La Biblia dice que hablaban de apedrearlo. Imagina ese momento. David ha perdido su ciudad, sus esposas, y los hombres que le han sido leales durante años, ahora quieren acabar con él. Pero la Biblia dice algo poderoso. David se fortaleció en Dios. En su momento más oscuro, David ora. Luego va con el sacerdote Abiatar y le dice: necesito preguntarle a Dios, ¿debo ir tras estos amalecitas? ¿Los voy a alcanzar? ¿Voy a recuperar a nuestras familias? Y la respuesta es: claro, sí, vi tras ellos, los vas a alcanzar. Y vas a rescatar a todos y a todo. Eso lo cambia todo. David se pone de pie, reúne a sus hombres. Vamos tras ellos. Dios ha prometido que vamos a recuperar a todos. Los 600 hombres empiezan a correr por el desierto. Están desesperados, exhaustos, pero siguen corriendo. Cuando llegan al arroyo de Visor, 200 de ellos no pueden más. Se desploman de cansancio. David decide: quédense aquí, cuiden las provisiones. Los otros 400 seguimos adelante. Siguen por el desierto, sin saber a dónde van los amalecitas. Y entonces ven algo: un hombre tirado en el suelo, casi sin vida. Le dan agua, pan, pasas, higos. El hombre empieza a revivir. Es un joven egipcio. David le pregunta: ¿quién eres? ¿Qué pasó? Y él responde: era esclavo de una amalecita. Me enfermé hace 3 días y mi amo me abandonó aquí para que no sobreviviera. David ve la oportunidad. ¿Nos puedes llevar a donde están? El egipcio dice en sí: ¿juras que no me vas a lastimar y que no me devolverás a mi amo? Te llevo directo a ellos. David jura. El egipcio los guía. Caminan un poco más y desde una colina ven el campamento amalecita abajo, y lo que ven los hace hervir de rabia. Los amalecitas están de fiesta, comiendo, tomando vino, bailando, celebrando con todas las cosas que robaron. No tienen guardias ando. No hay vigilancia, están completamente confiados. David mira a sus 400 hombres, no dice nada, solo hace una seña y atacan. Caen sobre el campamento al amanecer como una manada de lobos. Los amalecitas están borrachos, dormidos, totalmente desprevenidos. La batalla es brutal y dura desde el amanecer hasta el anochecer del día siguiente. David y sus hombres pelean con una furia que solo alguien que defiende a su familia puede tener. La victoria es total. La Biblia dice que solo 400 jóvenes amalecitas logran escapar en camellos. Cuando el polvo se asienta, David empieza a buscar. Van por todo el campamento liberando gente y encuentran a todos. No falta ni una sola persona. Las esposas de David están ahí. Los hijos de sus guerreros están ahí, todos a salvo. Además, recuperan todo lo que les habían robado. Y mucho más. Es una riqueza inmensa. Los hombres de David están eufóricos. Hace menos de un día querían matarlo a pedradas. Ahora lo abrazan, lloran de felicidad y cargan a sus hijos. Regresan victoriosos. Cuando llegan al arroyo donde dejaron a los 200 hombres, esos tipos salen corriendo a saludarlos. Pero algunos de los que pelearon se quejan. Oigan, estos no vinieron a pelear.
no merecen nada del botín, que tomen a sus familias y ya está. David los detiene: no, hermanos, no vamos a hacer eso. Dios nos protegió y nos dio la victoria. Los que se quedaron cuidando las cosas son tan importantes como los que fuimos a pelear. Todos comparten el botín por igual, y David hace de esto una ley permanente en Israel. Mientras todo esto pasa con David, algo terrible está ocurriendo al norte. Los filisteos han invadido Israel con todo su poder. Se encuentran con el ejército del rey Saúl en el monte Gilboa. La batalla es un desastre para Israel. Los filisteos están aplastando al ejército israelita. Los soldados huyen aterrorizados, y los filisteos buscan una sola cosa en el rey Saúl. Los arqueros lo encuentran, le disparan una flecha, luego otra. Saúl está gravemente herido, sangrando, y sabe que es el final. Mira a su escudero y le dice: «Ansaca tu espada, acaba con esto ahora. No dejes que estos filisteos me capturen y me humillen». Pero el escudero está aterrado, llorando, no puede hacerlo. Así que Saúl toma su propia espada, la clava en el suelo con la punta hacia arriba, y se lanza sobre ella. Saúl termina con su propia vida en el campo de batalla. Su escudero, al ver a su rey sin vida, hace lo mismo. Los 3 hijos de Saúl caen ese día, entre ellos Jonatán, el príncipe que debió ser rey, el mejor amigo de David. Al día siguiente, los filisteos recorren el campo, encuentran el cuerpo de Saúl y celebran. Han vencido al rey de Israel. Le cortan la cabeza como trofeo, toman su armadura y la exhiben en los templos de sus dioses. Luego, toman el cuerpo de Saúl y los de sus hijos y los clavan en la muralla de la ciudad de Betzán, expuestos, para que todos vean la derrota de Israel. Un mensajero corre hasta Siclag, encuentra a David y le da la noticia: Israel fue vencido, el ejército huyó, y el rey Saúl y su hijo Jonatán han muerto. David se paraliza, se rasga la ropa violentamente, cae al suelo y empieza a llorar. Un llanto fuerte, desgarrador. Todos sus hombres hacen lo mismo, lloran con él, ayunan el resto del día, nadie come. David está llorando por Saúl, el hombre que pasó años tratando de acabar con él, y está llorando por Jonatán, su mejor amigo, su hermano. Después de llorar, David hace algo increíble. Se sienta y compone una canción, un lamento que será recordado por miles de años. La canción dice: «La gloria de Israel ha caído. ¿Cómo cayeron los valientes? No lo digan en Gat, no lo cuenten en Ascalón, montañas de Gilboa, que no caiga sobre ustedes ni lluvia ni rocío». Saúl y Jonatán, amados en su vida, en su muerte, no fueron separados. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Y sobre Jonatán, David escribe algo muy personal, angustiado: «Estoy por ti, hermano mío Jonatán. Fuiste muy dulce conmigo. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres». ¿Cómo cayeron los valientes? El mensajero que trajo la noticia se acerca después y le dice con orgullo: «Yo estaba en el monte en vi al rey Saúl herido. Me llamó y me dijo: por favor, acaba con esto. Estoy sufriendo». Así que lo hice, y tomé la corona de su cabeza y el brazalete de su brazo, y te los traje. El mensajero piensa que va a recibir una recompensa, pero cuando David lo mira, sus ojos están llenos de furia. «¿Cómo te atreviste?», le dice David, temblando de ira. «¿Cómo te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Dios?». David llama a uno de sus hombres Zambé y acaba con él. El joven es ejecutado ahí mismo. Incluso ahora, David honra a Saúl, no celebra su caída. Después de los días de duelo, David le pregunta a Dios: ¿subo a alguna ciudad de Judá? La respuesta es: sube en David. Pregunta: ¿a dónde? Y Dios responde: en Hebrón. David, sus esposas, sus 600 hombres y todas sus familias se mudan a Hebrón. Y ahí pasa algo histórico. Los hombres de Judá, los ancianos, los líderes, vienen a David y formalmente ungen a David como rey de Judá. David tiene 30 años. Samuel lo ungió cuando tenía apenas 15. Han pasado 15 años esperando, huyendo, viviendo en cuevas. Pero ahora
Finalmente, es rey. Bueno, medio Reyán es rey de Judá, la tribu del sur. Las otras 11 tribus del norte no lo reconocen, porque mientras David es coronado en Hebrón, Abner, el comandante del ejército de Saúl, toma a Is-Boset, un hijo de Saúl que sobrevivió, y lo hace rey sobre el resto de Israel. Ahora, la nación está dividida. David es rey en el sur, Is-Boset es rey en el norte, y es solo cuestión de tiempo para que empiece la guerra civil. Gracias por acompañarnos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. La contienda civil entre la casa de David y la casa de Saúl se prolongó por años. Fue una época difícil, una guerra de hermano contra hermano, de israelita contra israelita. Familias enteras se dividieron. La Biblia lo resume así: no hubo una larga guerra, pero David se hacía más y más fuerte, mientras que la casa de Saúl se debilitaba cada vez más. Durante este tiempo, David construye su reino en Hebrón, se casa con más mujeres, y tiene varios hijos, estableciendo firmemente su dinastía. Un día, los dos ejércitos se encontraron frente a frente, junto a un estanque en Gabaón. Abner, el comandante del norte, estaba de un lado, Joab, el comandante de David, del otro. Y entonces Abner gritó algo extraño: que se levanten los jóvenes y compitan delante de nosotros. Era como un duelo de campeones. Enviaron a 12 hombres de cada lado, pero la competencia se salió de control. Se volvió salvaje. Los 24 hombres cayeron en el enfrentamiento, y de inmediato los dos ejércitos completos se lanzaron a la batalla. Las fuerzas de David empezaron a ganar, y los hombres de Abner huyeron. Mientras Abner escapaba, se dio cuenta de que alguien lo perseguía. Miró hacia atrás y vio a Asahel, el hermano menor de Joab. Asahel era famoso por su increíble velocidad. Abner le gritó mientras corría: «¿Eres tú, Asahel?» «Sí, soy yo», respondió. Abner le advirtió: «Apártate, persigue a otro, deja de seguirme». Pero Asahel, joven y ambicioso, no escuchó. Quería la gloria de derrotar al gran general. Abner intentó una vez más: «Apártate. ¿Por qué he de herirte? ¿Cómo podría mirar a tu hermano Joab a la cara?» Pero Asahel no se detuvo. Así que Abner no tuvo más opción. Se dio la vuelta rápidamente y con la parte trasera de su lanza golpeó a Asahel en el abdomen. El golpe fue letal. Asahel cayó al suelo y murió en el acto. Cuando Joab se enteró de lo que le había pasado a su hermano pequeño, su corazón se llenó de un odio profundo. Juró que se vengaría. Pasaron los años. La guerra continuó, pero David se fortalecía mientras que Is-Boset, el rey del norte, se debilitaba. Un día, algo lo cambió todo. Abner y Is-Boset tuvieron una discusión terrible. Is-Boset acusó públicamente a Abner de haberse acostado con Rispa, una de las concubinas de su padre Saúl. En esa cultura, eso era visto como un intento de usurpar el trono. Abner explotó de ira. «¿Acaso soy un perro traidor?», le gritó a Is-Boset. «Después de todo lo que he hecho por tu familia, ¿así me pagas? Pues bien, juro que le quitaré el reino a la casa de Saúl y se lo entregaré todo a David». Abner contactó a David en secreto: «Puedo traerte a todo Israel. Las 12 tribus te seguirán si haces un pacto conmigo». David aceptó. Era la oportunidad perfecta para unificar el reino sin más derramamiento de sangre. Abner comenzó a negociar con las tribus del norte, convenciendo a los líderes de que David debía ser el rey. Luego, viajó personalmente a Hebrón para reunirse con David. Celebraron un banquete, discutieron los términos y sellaron el pacto con juramentos. Abner se marchó en paz, pero había un problema. Joab no estaba en la ciudad. Cuando regresó y se enteró de que Abner había estado allí, que David lo había recibido con honores y habían hecho un pacto, se enfureció. Corrió hacia David y le reclamó: «¿Qué has hecho? ¿Por qué lo dejaste ir? Vino a espiarte, a engañarte. No puedes confiar en él». David mantuvo la calma. Un pacto con él. «Está bajo mi protección, nadie lo toca». Pero a Joab no le importó. Lo único que veía era el hombre que mató a su hermano, y ahora tenía la oportunidad perfecta para su venganza. Sin decirle nada a David, Joab envió mensajeros tras Abner. Con un engaño: «David necesita verte de nuevo.
es urgente. Abner, confiando en el pacto, regresó sin sospechar nada. Cuando llegó a la puerta de la ciudad de Hebrón, Joab salió a recibirlo con una sonrisa. «Hermano, ven, hablemos en privado». Lo tomó del brazo y lo llevó a un lado. Lejos del grupo, solos, en un movimiento rápido y traicionero, Joab lo apuñaló. Abner cayó y murió. Cuando David se enteró, se enfureció, pero estaba en una posición política imposible. Joab era su general más leal y efectivo. Aún así, David hizo una poderosa declaración pública. «Mi reino y yo somos inocentes ante Dios de la sangre de Abner. Que la culpa caiga sobre Joab». Organizó un funeral de estado, caminó detrás del féretro llorando abiertamente y ayunó. Todo el pueblo vio y comprendió que el rey no había tenido nada que ver. Poco después, el reino del norte se desmoronó. Sin Abner, Isboset no tenía nadie. Dos de sus propios oficiales, Ricab y Bana, decidieron actuar. Entraron en la casa de Isboset al mediodía, mientras dormía la siesta, y lo asesinaron en su cama. Tomaron su cabeza como prueba y viajaron toda la noche hasta Hebrón. Llegaron ante David sonriendo. «Mira, Dios te ha vengado de tu enemigo Isboset». Esperaban una recompensa, pero David los miró con asco. «Ustedes atacaron a un hombre inocente en su propia casa, en su propia cama». Ordenó que fueran ejecutados de inmediato, y le dio a Isboset un entierro honorable. Con Isboset y Abner fuera de escena, el reino del norte colapsó. Finalmente, todas las tribus de Israel viajaron a Hebrón. Los ancianos le dijeron a David: «Han somos tu propia carne y hueso. Dios te dijo: Han tú pastorearás a mi pueblo Israel». Y allí lo ungieron como rey sobre todo Israel. David tenía 37 años. Habían pasado 22 largos años desde su primera unción. Su primer movimiento como rey fue audaz al capturar Jerusalén. La ciudad, controlada por los jebuseos, era una fortaleza casi inexpugnable. Los yabusíos se burlaban. Ni siquiera los ciegos y los cojos te dejarán entrar. Pero David descubrió un túnel de agua que conducía al interior. Sus hombres se colaron, abrieron las puertas y el ejército de David tomó la ciudad. David la convirtió en su nueva capital, la ciudad de David, un territorio neutral que no pertenecía a ninguna tribu, evitando así celos y rivalidades. Luego, David decidió traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios, había estado abandonada durante décadas. Organizó una procesión masiva con 30,000 personas. Pusieron el arca en un carro nuevo, tirado por bueyes, y comenzaron una celebración nacional con música y alegría. Pero de repente ocurrió una tragedia. Los bueyes tropezaron y el arca se inclinó. Un hombre llamado Usa, instintivamente, extendió la mano para sujetarla. En el momento en que la tocó, cayó muerto. La celebración se detuvo. Todos estaban horrorizados. David, enojado y asustado, se preguntó: ¿cómo puedo traer el arca? Decidió dejarla en la casa de un hombre llamado Obed-Dom. Durante 3 meses, David escuchó informes de que la casa de Obed-Edom estaba siendo increíblemente bendecida. Se dio cuenta de que el problema no era el arca, sino cómo la habían transportado. Esta vez hizo los preparativos correctos. Los sacerdotes levitas cargaron el arca sobre sus hombros usando postes, como dictaba la ley. La procesión fue lenta y reverente, deteniéndose cada 6 pasos para ofrecer sacrificios. David estaba tan lleno de gozo que comenzó a danzar ante el Señor con todas sus fuerzas. No era un baile formal, sino de total abandono y alegría. Se había quitado sus ropas reales y solo llevaba un efod de lino. La procesión entró en Jerusalén entre gritos y celebración. Era un momento perfecto. Pero cuando David regresó a su palacio, su esposa, Mical, la hija de Saúl, lo estaba esperando. Furiosa, lo había visto desde una ventana y sintió desprecio al ver al rey exhibiéndose ante las siervas. «Qué honrado se ha mostrado hoy el rey de Israel», le dijo, con sarcasmo. David la miró fijamente. «Fue delante del Señor que dancé, el que me escogió a mí en lugar de tu padre, y estoy dispuesto a ser aún más humilde que esto». La Biblia dice que Mical nunca tuvo hijos. David
Estaba en la cima del poder, rey de un Israel unificado, con un palacio, el arca en su capital y un ejército victorioso. Un día le dijo al profeta Natán: «Mira, yo vivo en una casa de cedro, pero el arca de Dios está en una tienda. Quiero construirle un templo». Natán le dijo que siguiera adelante, pero esa noche Dios le habló a Natán con un mensaje diferente. Natán volvió a David y le dijo: «Así dice el Señor, tú me vas a construir una casa a mí, yo te saqué del redil. He estado contigo y he derrotado a tus enemigos. No eres tú quien me construirá una casa a mí. Yo te construiré una casa a ti. Estableceré a tu descendiente después de ti, y él construirá una casa para mi nombre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Tu trono será establecido eternamente». Esta es la promesa masiva conocida como el pacto davídico. Abrumado, David fue ante el arca y oró: «¿Quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Y qué más puede decir tu siervo? Porque tú conoces a tu siervo». David estaba en el pináculo absoluto de su vida, un rey poderoso con la promesa de una dinastía eterna. Y fue entonces, en medio de toda esa bendición, en un momento de descuido, cuando David tomó la decisión que destruiría a su familia para siempre. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte. Llega la primavera, el tiempo en que los reyes van a las campañas militares. David manda a Joab con todo Israel a enfrentar a los amonitas. Van a rodear la ciudad de Rabá, pero David se queda. En Jerusalén es extraño, todos los demás reyes van personalmente, pero David se queda, está cómodo. Deja que otros dirijan. Un día, al atardecer, David se levanta de su cama después de descansar. Está caminando por la azotea de su palacio y mira hacia abajo y ve a una mujer bañándose en su propia azotea. Ella es extraordinariamente hermosa. David no puede dejar de mirar. En lugar de voltear para otro lado, se queda observando. Luego manda a alguien a averiguar quién es. El sirviente regresa y es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. Urías es uno de tus soldados más leales, está ahora mismo sirviendo por ti en el frente. De Villisabi, que está casada, sabe que su esposo está arriesgando su vida por él. Sabe que esto está mal, pero no le importa. Manda mensajeros, la traen al palacio, y David tiene una relación con ella. Betsabé regresa a su casa, y semanas después, manda un mensaje a David: «Estoy esperando un bebé». David entra en pánico total. Si el bebé nace, todos van a saber lo que hizo. Urías ha estado sirviendo por meses lejos de casa. No hay forma de que sea su hijo. Así que David idea un plan astuto. Ordena que Urías regrese de la campaña, lo trae al palacio. Lo saluda muy amable. Le pregunta cómo va todo allá. Luego le dicen: «Has estado sirviendo por semanas. Ve a tu casa, descansa, pasa tiempo con tu esposa». La idea es obvia. Si Urías pasa tiempo con su esposa, todos van a pensar que el bebé es de Elan. Pero Urías no va a su casa. Duerme en la entrada del palacio con los otros soldados que cuidan el lugar. A la mañana siguiente, David se entera. Le pregunta sorprendido: «¿Por qué no fuiste a tu casa?». Urías responde con firmeza: «El arca de Dios y los soldados de Israel están acampando en tiendas en el campo. Mi comandante Joab y todos los hombres están acampando al aire libre bajo las estrellas. ¿Cómo podría yo ir a mi casa, comer bien, tomar y estar cómodo con mi esposa? Por tu vida, no voy a hacer eso mientras ellos están en condiciones difíciles». Es una respuesta de integridad absoluta. Urías no se va a permitir comodidad mientras sus compañeros están sirviendo. David lo intenta de nuevo. Esa noche invita a Urías a cenar con él. Le da de beber. Piensa seguramente después de tomar va a ir a su casa, pero incluso después de tomar, Urías duerme con los soldados en la puerta, no va a su casa. David se da cuenta de que Urías no va a cooperar y entonces hace algo completamente imperdonable. Escribe una carta al comandante Joab y le da la carta a Urías para que la entregue. Urías está literalmente llevando su propia orden sin saberlo. La carta dice algo muy serio: «Pongan a Urías en el frente del enfrentamiento más peligroso. Luego, aléjense de él y déjenlo solo, para que no sobreviva». Joab recibe la carta y obedece las órdenes del rey
sin cuestionar. En el siguiente combate, Urías es puesto en la posición más peligrosa de todas. Los otros soldados reciben órdenes de alejarse. Urías queda completamente solo. Los enemigos lo rodean. Y Urías no sobrevive al combate. Urías, el hitita, uno de los 37 guerreros más valientes de David. Un hombre de integridad total, por órdenes de su propio rey. Por el hombre en quien confiaba completamente. Por el hombre por quien servía con honor. El mensajero llega a Jerusalén con las noticias del combate. Hubo algunas pérdidas, pero la ciudad está a punto de rendirse, y Urías el hitita no sobrevivió al combate. David le dice al mensajero, Andile a Joab, que continúe. Estas cosas pasan en los combates. Continúen la contienda hasta tomar la ciudad. Es sorprendente. David está descartando lo que pasó con un hombre leal como si fuera simplemente parte del combate. Betsabé se entera de que su esposo no sobrevivió al combate. Llora su pérdida profundamente. Hace el duelo tradicional como corresponde. Y cuando termina el periodo de duelo, David la trae al palacio y se casa con ella. Ella da a luz al bebé. David piensa que se salió con la suya perfectamente. Nadie sabe la verdad. El plan funcionó. Su reputación está intacta. Pero la Biblia dice algo importante, pero lo que David había hecho era malo a los ojos de Dios. Pasan varios meses tranquilos. David está en su palacio. Todo parece normal. Y entonces llega un profeta llamado Natán. Natán le dice a David en majestad, necesito tu juicio en un caso importante. David dice, con confianza anclaron, cuéntame el caso. Natán cuenta una historia. Había 2 hombres en una ciudad. Uno era rico, tenía muchísimas ovejas y ganado. El otro era pobre, no tenía absolutamente nada excepto una pequeña oveja que había comprado con sus ahorros. La crió con mucho amor junto con sus hijos. Comía de su comida, bebía de su vaso, dormía en sus brazos. Era como una hija para él. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico. El hombre rico no quiso tomar una sola de sus propias cientos de ovejas para preparar comida para su visitante. En lugar de eso, fue y tomó la única oveja del hombre pobre y la preparó para su invitado. David se molesta inmediatamente. ¿Qué clase de hombre haría algo así? El hombre que hizo esto merece consecuencias. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja porque hizo tal cosa sin tener ninguna compasión. Natán mira a David directamente a los ojos con intensidad y dice, con voz firme, tú eres ese hombre. El silencio es total y pesado. Natán continúa, así dice el Señor, el Dios de Israel, ante ungí como rey sobre Israel. Te salvé de Saúl, di absolutamente todo. Y si eso hubiera sido poco, te habría dado muchísimo más. ¿Por qué entonces despreciaste mi palabra, haciendo lo que es completamente malo ante mis ojos? Hiciste que Urías el hitita no sobreviviera. Tomaste su esposa para que fuera tu esposa. Por tanto, las dificultades nunca se apartarán de tu casa. Voy a traer problemas sobre ti desde tu propia familia. Ante tus propios ojos, tomaré tus esposas y se las daré a otro. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel, en público. David se quiebra completamente. Ha sido totalmente expuesto. Toda su negación se desmorona. David dice, he pecado contra el Señor a Natán. Respóndele, el Señor ha perdonado tu pecado. No vas a perder tu reino. Pero debido a que has dado ocasión a los enemigos del Señor de hablar mal, el niño que te nació va a partir. Natán se va de ahí y poco después, el bebé se enferma gravemente. David ayuna completamente en horas sin parar. Pasa las noches acostado en el suelo, rogando intensamente por la vida de su hijo. Sus sirvientes intentan levantarlo, pero él no come ni se mueve de ahí. Durante 7 días completos, David ayuna y ora sin descanso, y al 7º día, el bebé parte de este mundo. Los sirvientes tienen miedo de decirle a David, piensan, cuando el niño estaba vivo, le hablábamos y no nos escuchaba para nada. ¿Qué va a hacer? Ahora sí le decimos que el niño se ha ido. Pero David se da cuenta por sus susurros. Pregunta directamente, ¿se ha ido el niño? Responden ansí, mi señor se ha ido. David se levanta del suelo, se lava completamente, se cambia de ropa. Premier va al lugar de adoración
y adora a Dios luego. Regresa al palacio y come. Sus sirvientes están completamente confundidos. Le dicen a mientras el niño vivía, ayunabas y orabas sin parar. Ahora que se ha ido, ¿te levantas tranquilo y comes? David explica con calma: mientras el niño vivía, ayuné y oré, porque pensé, quién sabe, quizás el Señor tenga compasión de mí y el niño viva y se recupere. Pero ahora que se ha ido, ¿por qué debería seguir ayunando? ¿Puedo traerlo de vuelta? Yo iré a donde él está algún día, pero él no volverá a mí. Es una aceptación realista de la consecuencia. Luego David va a consolar a Betsabé, y tiempo después ella queda embarazada nuevamente. Da a luz a otro hijo, lo llaman Salomón, y el profeta Natán envía un mensaje especial. Dios ama muchísimo a este niño, pero el daño ya está hecho. La profecía de Natán comienza a cumplirse, las dificultades nunca se apartarán de tu casa. David tiene múltiples hijos de diferentes esposas, y comienzan a surgir problemas muy serios en la familia. Su hijo mayor, Amnón, desarrolla sentimientos inapropiados hacia su media hermana Tamaran. Ella es hermosa, y Amnón la desea de forma completamente incorrecta. Un día, Amnón finge estar muy enfermo. Le pide a David que envíe a Tamar a cuidarlo y prepararle comida. David inocentemente acepta sin sospechar nada. Tamar va a preparar comida especial para él. Y entonces Amnón despide a todos los sirvientes. Tamar se encuentra completamente sola con él. Amnón la toma. Ella le ruega que no lo haga. Le dice: no hagas esto. Sería un deshonor enorme para mí. Pero Amnón no escucha. Comete un acto completamente malo contra ella. Y luego, inmediatamente después, la rechaza. Las escrituras dicen algo sorprendente, en que el rechazo fue incluso mayor que cualquier sentimiento previo en la hecha de su casa. Teimer sale llorando, con cenizas en la cabeza, su ropa rasgada en señal de lo que pasó. Su hermano Absalón la encuentra así. Cuando se entera de lo sucedido, le dice: quédate callada por ahora, hermana. Es tu hermano, no te atormentes demasiado por esto. Pero en secreto, su corazón se llena de tristeza profunda. Absalón no dice nada públicamente, no confronta a Amnón directamente, solo espera pacientemente. Y David, las escrituras dicen que David se molestó muchísimo cuando se enteró de lo sucedido, pero no hace absolutamente nada al respecto. No castiga a Amnón de ninguna forma, quizás porque él mismo cometió algo similar. Quizás el peso enorme de su propio pecado lo paraliza completamente, pero su inacción total tendrá consecuencias serias. 2 años completos pasan lentamente. Absalón sigue esperando pacientemente su momento, y entonces organiza una gran fiesta, una celebración de esquila de ovejas. Invita a todos sus hermanos sin excepción, incluido Amnón. Durante la fiesta alegre, cuando Amnón está bebiendo y completamente relajado sin sospechar nada, Absalón da la señal a sus hombres. Sus hombres se levantan rápidamente y atacan a Amnón. Amnón no sobrevive ahí mismo. El resto de los hijos de David huyen muy asustados de la escena. Un mensajero llega corriendo a David con noticias: Absalón ha atacado a todos tus hijos. Ninguno ha sobrevivido. David se desgarra la ropa y se desploma al suelo con gran tristeza. Pero luego llega otro mensajero: no, mi señor. Solo Amnón no sobrevivió. Los demás están completamente vivos y bien. Absalón huye inmediatamente del país. Se va durante 3 años completos. David lo extraña profundamente, pero no lo llama de vuelta. Finalmente, Joab observa que el corazón de David anhela ver a Absalón. Arregla que pueda regresar a Jerusalén, pero David pone una condición: que viva en su propia casa separada. No vendrá a verme personalmente. Así que Absalón está en Jerusalén, pero completamente separado de su padre. Durante 2 años más, no ve a David cara a cara ni una sola vez. Absalón es extraordinariamente hermoso. Las escrituras dicen que en todo Israel no había nadie tan alabado por su hermosura como Absalón. De la planta del pie hasta la corona de su cabeza, no había ningún defecto en él, y comienza a usar su carisma natural para algo peligroso. Absalón se levanta muy temprano cada mañana. Va directamente a la puerta de la ciudad donde las personas vienen para que el rey juzgue sus casos. Cuando alguien viene con un problema,
Absalón lo intercepta antes de que llegue al rey. Le pregunta amablemente: ¿de qué ciudad vienes? ¿Cuál es tu caso o problema? La persona explica su situación, y Absalón siempre dice lo mismo: ah, mira, tus reclamos son completamente válidos y justos, pero lamentablemente no hay nadie designado por el rey para escucharte. Si yo fuera juez en esta tierra, entonces todo aquel que tuviera un problema podría venir directamente a mí, y yo le haría justicia completa. Y cuando la persona se inclinaba para mostrar respeto, Absalón extendía su mano, lo abrazaba y lo besaba. Absalón hizo exactamente esto con todos los israelitas que venían buscando al rey. Y así, poco a poco, Absalón ganaba el afecto del pueblo de Israel. Durante 4 años completos, Absalón hace esto, constantemente trabajando contra David, constantemente sembrando ideas entre la gente, constantemente construyendo su propia base de apoyo. Y entonces, finalmente, Absalón hace su gran jugada. Se acerca a su padre, el rey David, con una apariencia de piedad y devoción. Le dicen: padre, déjame por favor ir a Hebrón. Tengo que cumplir un voto muy importante que le hice al Señor. Imaginen la escena: Absalón, el hijo pródigo que había regresado, ahora pidiendo permiso para un acto religioso. David, probablemente aliviado de ver a su hijo aparentemente enmendado y sin sospechar absolutamente nada, le da permiso fácilmente. Ve en paz, le responde, sin saber que estaba sellando el comienzo de la rebelión más dolorosa de su vida. Absalón viaja a Hebrón, la antigua capital, donde David mismo fue coronado. Pero este viaje no era para adorar a Dios en secreto. Había enviado mensajeros por todas las tribus de Israel. El mensaje era claro y preciso, una señal coordinada para desatar el caos. Tan pronto como oigan el sonido del cuerno, griten: Absalón es rey en Hebrón. El plan comienza oficialmente. La conspiración, tejida durante años con halagos y falsas promesas en las puertas de la ciudad, estaba a punto de explotar. Aquí es donde debemos detenernos y reflexionar, porque esta no es solo una historia de traición, es el momento de ver la vida completa de David, no solo recordarlo como el joven pastor, valiente, que venció a un gigante con una sola piedra. Debemos verlo también como el rey poderoso que cayó, cegado por su propia pasión, el hombre que fue considerado conforme al corazón de Dios, pero que también cometió errores terribles, errores con consecuencias devastadoras. Vemos al padre que, a pesar de su poder y sabiduría como rey, perdió el control de su propia familia, el líder que tuvo que huir de su propia capital porque vio a su propio hijo, a quien amaba profundamente, intentar quitarle el trono a la fuerza. Es una imagen desgarradora al el gran rey David, un fugitivo por causa de su propia sangre. La historia completa de David nos enseña una verdad profunda y a veces incómoda sobre la naturaleza humana. La grandeza y la caída pueden coexistir en la misma persona. Nos muestra que puede ser elegido por Dios, tener un propósito divino, y aún así cometer errores catastróficos. Nos enseña que las consecuencias de nuestras acciones no son un juego, pueden afectar a nuestras familias, a nuestra gente, por generaciones. Las decisiones de David con Betsabé y Urías sembraron un viento que ahora cosechaba como un torbellino en su propia casa. Pero aquí está la otra cara de la moneda, la lección más importante de todas. La historia de David también nos muestra que el arrepentimiento es real y poderoso. Cuando el profeta Natán lo confrontó con su pecado, David no se escondió detrás de su corona, no buscó excusas. Se quebrantó y confesó con total honestidad: he pecado contra el Señor. Y aunque las consecuencias de sus actos nunca desaparecieron por completo, la espada nunca se apartó de su casa. Como le fue profetizado, su relación con Dios fue restaurada. Encontró perdón y redención, no porque fuera perfecto, sino porque fue honesto en su arrepentimiento. Esta, amigos, es la historia completa de David, no la versión idealizada, sino la real. Es la historia de un héroe y de alguien que falló miserablemente. Un hombre valiente en el campo de batalla y temeroso ante las consecuencias de sus pecados. Fue fiel a Dios en su juventud y desleal en la cima de su poder. Un hombre de extremos. Un hombre con un corazón que buscaba a Dios, pero con una carne débil que lo hacía tropezar. En resumen, un hombre profundamente, complejamente
irrelatablemente humano. Su vida es un espejo donde podemos ver nuestras propias luchas, nuestras propias caídas y, con suerte, nuestra propia búsqueda de redención. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida de David Ansí. ¿Esta historia te ha impactado? No olvides suscribirte para no perderte las próximas partes. Nos vemos en el siguiente video.